Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 41 Chapter 41 Boring Comentario Capítulo de 200 piedras. Es la primera vez que llegamos a esta cifra. Me alegra mucho que estés disfrutando del fic. Me motiva muchísimo a continuar y terminar esta obra. La atmósfera era tensa. Dentro del dominio, la opresiva energía de la maldición parecía envolverlos como un denso manto. Kirara, sintiendo el peso de esa energía oscura, miró a Makima con una mezcla de miedo y determinación. Le temblaban las manos, pero en sus ojos brillaba una resolución feroz. Makima-chan. Intentaré darte algo de tiempo. Busca una salida, susurró, consciente de que se enfrentaba a una maldición de grado especial. Sabía que estaba fuera de su alcance. Apenas podía con las maldiciones de primer grado. Pero no podía permitir que Makima, su amiga, se quedara atrapada allí. Tiene que haber algún punto débil en este dominio incompleto. ¡Corre!, exclamó antes de lanzarse contra el monstruo. La maldición soltó una risa burlona, sus ojos brillando con diversión mientras esquivaba con facilidad los desesperados ataques de Kirara. La criatura rugió al rodearla, su voz profunda resonando en el aire, cargada de malicia. La frustración de Kirara creció. Necesitaba una estrategia, algo para distraer a la maldición. Maldita sea, pensó. Rápidamente, tocó tanto la maldición como un árbol cercano, activando su técnica de atracción y obligando al monstruo a ser atraído hacia el tronco. La criatura maldita, confundida e incapaz de resistir del todo, fue estrellada contra el árbol. Aprovechando la oportunidad, Kirara le asestó un golpe directo en el torso, haciéndola retroceder unos pasos. Pero cuando se giró para comprobar si Makima había encontrado una vía de escape, se quedó paralizada. Makima seguía allí, inmóvil, observando la pelea sin hacer el menor intento de huir. ¿Qué estará haciendo? ¿Tendrá miedo?, pensó Kirara, pero no tuvo tiempo de procesarlo. En un instante, la maldición se abalanzó sobre ella, asestándole un golpe que la lanzó al suelo a varios metros de Makima. Antes de que Kirara pudiera levantarse, Makima se inclinó hacia ella. Prométeme que no dirás nada de lo que ves aquí, dijo con un tono que mezclaba calma y severidad. Solo te ayudé a exorcizar la maldición, ¿entendido? Sorprendida y sin comprender del todo, Kirara la miró, notando una extraña determinación en los ojos de Makima. ¿Qué estás diciendo? Makima no respondió. En cambio, su mirada se fijó en el centro de la maldición, que emitía un brillo siniestro desde su pecho. Solo prométemelo, insistió. Kirara, aún desorientada y dolorida, asintió lentamente. De acuerdo. Lo prometo. Dicho esto, Makima esbozó una sonrisa gélida y, sin mediar palabra, se quitó el abrigo y adoptó una postura de combate. La maldición, presintiendo su intención, soltó una carcajada estruendosa y se abalanzó sobre ella con una velocidad asombrosa. Pero Makima fue aún más rápida. Esquivó el ataque con facilidad, colocó un dedo sobre el abdomen de la maldición y murmuró suavemente: ¡Bang! La maldición aulló de agonía cuando un agujero se abrió en su torso, y sus entrañas salieron disparadas en todas direcciones. Sin darle tiempo a reaccionar, Makima comenzó a atacar con precisión y velocidad, usando magia de proyección para potenciar la fuerza de sus golpes. Cada golpe era devastador, y la maldición, acorralada, lanzó un ataque desesperado. Una llamarada surgió de su boca, envolviendo a Makima en un torbellino de llamas. ¡No!, gritó Kirara, viendo cómo su amiga desaparecía entre el fuego. Mientras tanto, lejos de allí, a Rika se le cayó una galleta de la boca. Sentía un agotamiento brutal. Shoko, al notar su expresión de terror, le preguntó: ¿Qué te pasa? Rika miró por la ventana, agarrándose el pecho. Siento que algo terrible está sucediendo, murmuró, sin poder ocultar la angustia en su voz. Shoko la miró sin comprender del todo, pero una sombra de preocupación nubló su rostro. Dentro del dominio, el humo comenzó a disiparse lentamente y, para sorpresa de Kirara, Makima seguía allí. Tenía el rostro quemado, pero de repente, como si el tiempo se hubiera detenido, la piel carbonizada empezó a regenerarse, cubriendo sus heridas y devolviéndole su aspecto habitual en cuestión de segundos. La maldición, que la había visto arder, no podía creerlo. Parece que eso no fue suficiente para matarme, murmuró Makima con una sonrisa gélida.
¿Continuamos? Sin darle tiempo a reaccionar, cadenas surgieron del cuerpo de Makima y se dispararon hacia la maldición. El monstruo intentó esquivarlas, pero fue en vano. Las cadenas lo envolvieron, inmovilizándolo por completo. La criatura forcejeó, pero cada intento de liberarse fue inútil. Las cadenas se apretaban con cada movimiento. Con una calma aterradora, Makima posó un dedo sobre la cabeza de la maldición y, mirándola a los ojos, susurró. Esto ha sido un poco aburrido. Con otro estallido, la cabeza de la maldición explotó en una masa de sangre y trozos de carne esparcidos por el suelo. Makima, sin perder la compostura, colocó un dedo sobre el pecho del cadáver y extrajo un pequeño dedo momificado que emanaba una energía oscura. Mientras el dominio se desmoronaba, Kirara observaba a su amiga con asombro, incapaz de comprender cómo había derrotado una maldición tan poderosa. Cuando el dominio se desvaneció, ambos reaparecieron en una zona apartada del bosque, donde apenas llegaba la luz del sol. Nanami llegó alarmado. ¿Están bien?, preguntó, frunciendo el ceño mientras evaluaba la situación. Makima se puso el abrigo y miró el objeto que tenía en la mano, que brillaba con una energía malévola. Era una maldición de grado especial, probablemente atraída aquí por este objeto maldito de grado especial, dijo con una serenidad que llenó a Kirara de dudas. Sin embargo, cumplió su promesa, no diría nada de lo que había visto. Gojo observaba la escena desde la azotea de un edificio cercano, con una expresión divertida mientras analizaba la situación. Su sonrisa se ensanchó al ver a Makima deshacer la maldición de grado especial. La ferocidad de su técnica dejaba claro que estaba usando habilidades que aún no había revelado. Aún así, la intervención de Oshi fue inesperada. Debía de preocuparse mucho por Makima, y... Gojo no pudo evitar murmurar para sí mismo. Sabía que ocultabas algo, Makima. Pero exorcizar una maldición de grado especial a tan corta edad, eso no se ve todos los días. Cubriéndose los ojos con su habitual venda, soltó una risita. Supongo que cuando los ancianos pregunten, diré que fue Oshi quien la salvó. Pero, claro. Tendré que hacerle algunas preguntas para ver si guarda silencio sobre lo que vio. Un destello de emoción iluminó su voz. Pocas cosas lograban despertar su interés, y este incidente había captado su atención. El próximo año promete ser interesante. Algo me dice que estos estudiantes me van a sorprender. Suspirando, contempló la ciudad que se extendía ante él. Encogiéndose de hombros, murmuró para sí. Claro. Nunca tengo un respiro, ¿verdad? Pensando en la tarea que aún le esperaba, añadió con resignación. Ahora tengo que ir a buscar a un niño. Parece que mi día no ha hecho más que empezar. Comentario 5. Votar queda 1. Capítulo 42. Chapter 42. Conclusión. 50 piedras. La escuela de hechicería estaba en silencio tras el reciente enfrentamiento. Makima esperaba en el vestíbulo a que los demás terminaran de entregar sus informes. Nanami ya había entregado el suyo, y Akari decidió ir a descansar mientras Kirara permanecía a su lado, observándola en silencio como si intentara leerle la mente. Poco a poco, los pasillos se fueron vaciando, envueltos en un tenue eco que acompañaba el silencio. Kirara finalmente rompió el silencio. ¿Qué fue todo eso?, preguntó con una mezcla de curiosidad y cautela. Makima la miró de reojo, esbozando apenas una sonrisa. Nada. Solo usé mi técnica y derroté a esa cosa, respondió como si el asunto no tuviera importancia. Kirara frunció el ceño y dio un paso hacia ella, como queriendo asegurarse de que Makima comprendiera la gravedad de sus palabras. Esa cosa era una maldición de nivel especial. Hay pocos hechiceros capaces de enfrentarse a una solos, ¿sabes? Su tono denotaba un claro intento de obtener una respuesta sincera. Makima se acercó, acortando la distancia entre ellas hasta que su presencia pareció envolverla. Con voz suave pero firme, respondió. Pero no lo hice sola, eso dijiste, ¿verdad? Kirara suspiró, ladeando la cabeza, sin intención de adentrarse en uno de esos temas extraños que tanto parecían gustarle a su amiga. Sabes que lo dije porque te lo prometí, murmuró, recordándole a Makima su lealtad. Makima la observó un instante, notando con fascinación que su técnica de control no había intervenido. La lealtad de Kirara era genuina, sin la intervención de su dominio. Qué extraño, pensó, encontrando en Kirara una lealtad que parecía única, una voluntad autónoma y auténtica. Incapaz de resistirse, le dio una palmadita en el hombro y añadió. No te preocupes, no estamos haciendo nada malo.
La calma de Makima pareció tranquilizar a Kirara, quien, más relajada, esbozó una leve sonrisa. Es cierto, asintió. Pero antes de que pudieran continuar, un sonido rápido e inesperado resonó en el pasillo. Alguien se acercaba corriendo. Makima. La voz era urgente. Rika llegó y, sin dudarlo, comenzó a examinar a Makima de pies a cabeza, buscando cualquier señal de lesión. Sus manos la recorrían con precisión, mientras sus ojos reflejaban preocupación. ¿Estás bien? Sentí que me faltaba mucha energía y pensé. Su voz se apagó cuando Makima se llevó un dedo a los labios, sellando sus palabras. No te preocupes, dijo con un tono que pareció calmar incluso el aire a su alrededor. Estoy bien. Prepara el baño en casa. Yo me encargaré de declarar aquí y luego iré. Rika asintió, aún con el dedo de Makima sobre sus labios, y por un instante, sus ojos reflejaron un deseo inusual. Conteniéndose, evitó lamerse el dedo, mientras Makima la observaba fijamente, como evaluándola. Kirara, que observaba desde un lado, sonrió de forma peculiar. Makima notó la mirada curiosa de Kirara, quien se cruzó de brazos y comentó en voz baja: vaya relación que tenéis ustedes dos. Makima sonrió con expresión orgullosa. Sí, es especial, pero es mío. Y me gusta, respondió con un tono que denotaba posesión y satisfacción. Kirara asintió, cediendo. Sí, es vuestra relación, así que no hay problema. Makima mantuvo la sonrisa. En su mente, poseer a Rika era literal. Pero no hacía falta aclararlo. Rika se marchó para cumplir las órdenes de Makima, mientras Kirara la observaba, preguntándose si algún día comprendería la verdadera naturaleza de su amiga. Para Makima, cada vínculo era una extensión de su control, y cada persona cercana, una pieza de su juego. Satisfecha, fue a presentar su informe, mientras en su mente planeaba los beneficios de esos lazos, y Kirara permaneció en el pasillo, preguntándose cuánto de esa calma ocultaba realmente el implacable poder de Makima. Tras testificar, Makima se dirigió a casa, acompañada por Kirara parte del camino. Al despedirse, Kirara la abrazó con fuerza, sonriendo con entusiasmo. El año que viene, quizá podamos hacer misiones oficiales. Exclamó. Su tono era una mezcla de emoción y admiración. Y más te vale darte prisa para pasar a curso especial. O al menos a primero. Hizo un puchero, añadiendo con un ligero reproche. El mérito es tuyo. Aún sentía el peso de la petición de Makima de guardar el secreto. Makima, sin mostrar ni orgullo ni desaprobación, simplemente le dio una palmadita en el hombro para tranquilizarla. No me interesan esas cosas, respondió Makima con calma. Descansa. Kirara suspiró, consciente de la personalidad de su amiga, y sonrió antes de verla alejarse hacia las afueras del edificio. Al llegar a casa, Rika ya la esperaba en la puerta. Makima, el baño está listo, anunció al verla. Makima asintió y entró con paso firme. Una vez en el baño, comenzó a desvestirse lentamente, dejando caer la ropa al suelo. Sin levantar la vista, dijo con naturalidad. Acompáñame. Aunque Rika ya se había bañado antes, obedeció sin dudar, acostumbrada a las peticiones de Makima. Empezó a desvestirse también, dejando al descubierto su piel ligeramente sonrojada por el calor del agua. Una vez en la ducha, Rika, como de costumbre, se dedicó a lavar el cuerpo de Makima con una esponja suave, pasándola delicadamente por sus hombros, brazos y cuello. Cuando terminó, Makima se preparó para entrar en la bañera, pero de repente, al ver a Rika a punto de lavarse, se detuvo y la miró. Decidió tomar la esponja y ayudarla ella misma. Makima. Tartamudeó Rika, sorprendida. Siempre que se bañaban juntas, ella era quien se encargaba de lavar a Makima, y nunca esperó que su ama la atendiera de esta manera. Aunque la situación le resultaba extraña, no se quejó. Al contrario, disfrutó en silencio del tacto de su ama, intentando ocultar el rubor que comenzaba a teñir sus mejillas. Makima comenzó a lavarle la espalda, deslizando la esponja con suavidad pero firmeza, luego pasó a su abdomen, dejando que el agua caliente se deslizara junto con la espuma, y finalmente llegó a su pecho. Rika sintió que su respiración se aceleraba al contacto, y tuvo que reprimir un leve gemido cada vez que las manos de Makima rozaban esa zona sensible. Makima, ya fuera sin darse cuenta o ignorando deliberadamente la reacción de Rika, continuó con calma, concentrada en la tarea. Una vez que terminó, se sumergió en la bañera, dejando escapar un suspiro de alivio al sentir el agua caliente envolviéndola.
Luego, alzó la mirada y, sin decir palabra, tomó a Rika por la muñeca, atrayéndola hacia ella y sentándola en su regazo. La posición resultaba un poco incómoda para Rika, quien intentaba relajarse mientras sentía la intensa mirada de Makima sobre ella. Rika intentó apartar sus pensamientos para evitar sentimientos inapropiados, pero Makima la interrumpió con un tono que denotaba una inusitada insatisfacción. Hoy he llegado a la conclusión de que incluso una maldición puede tener un dominio. Y yo no. Rika, confundida, parpadeó y giró la cabeza para mirar de reojo el rostro de su señora. La expresión de Makima era fría, casi impenetrable, una mirada que no le había visto en mucho tiempo. Makima continuó, hablando en un tono más bajo y pensativo. No sé si Gojo es un mal profesor o si Shoko es muy buena. Rika sintió un ligero sudor frío recorrerle la espalda. Sabía que cualquier comparación o crítica de Gojo con Yeiri era injusta, pero comprendía que su señora necesitaba expresarse. Intentó suavizar el tema. Bueno. No es fácil recibir instrucciones de Gojo si le ocultas todo. Por supuesto, no te estoy criticando, añadió apresuradamente, seguro que tienes tus razones. Makima la miró, apoyando el rostro en el cuello de Rika, quien sintió el calor subirle a la cara al contacto. A pesar de ello, permaneció inmóvil. Makima habló en voz baja. Claro que tengo mis razones. Gojo parece invencible con sus técnicas Limitless, Infinite Void, Blue, Red. Intento comprender cada una de sus cartas, pero no es fácil. Quizá, si me explicara la Infinite, podría abrirme más a él. En mi opinión, es su segunda carta más poderosa. Rika asintió, notando que las palabras de Makima delataban cierta inquietud. Esta franqueza sobre Gojo era nueva. Nunca la había visto hablar así de nadie. Bueno, siempre crees que nadie es invencible. Además, dudo que el infinito sea completamente impenetrable. Makima asintió levemente, y un destello de determinación pareció iluminar sus ojos. Por eso me interesa tanto desarrollar un dominio, dijo con decisión. Rika asintió mientras intentaba ordenar sus ideas. ¿Y cómo podría un dominio ayudar a anular su infinito? Makima la miró fijamente a los ojos y, con un gesto elegante, extendió una mano. De su palma surgieron dos cadenas, una de un gris pálido y la otra dorada y brillante, que se deslizaron y comenzaron a enroscarse alrededor del cuerpo de Rika. Si logro desarrollar un dominio, estas cadenas o mis órdenes se volverán absolutas, incluso para él, explicó Makima con voz llena de convicción. Pero mi dilema es cómo contrarrestar su propio dominio. La barrera del vacío infinito es casi perfecta. Rika reprimió un gemido que amenazaba con escaparse de sus labios al sentir las cadenas envolviéndola con una firmeza que combinaba fuerza y suavidad. Se obligó a pensar con claridad y, con esfuerzo, respondió. Un dominio es impenetrable una vez que atrapa a su oponente. Pero la barrera es vulnerable a ataques externos, murmuró, incapaz de contener un leve gemido ahogado al final. Makima se quedó pensativa, sus dedos recorriendo con suavidad las cadenas que envolvían a Rika. Meditó sobre la posibilidad de lanzar un ataque desde su propio dominio hacia afuera, algo increíblemente complejo. Es complicado, concluyó tras un instante, dándose cuenta de la dificultad de tal estrategia. Finalmente, miró a Rika, notando su estado, mejillas sonrojadas y respiración agitada, casi al borde del deseo. Oh, perdón. No me había dado cuenta, dijo Makima, retrayendo las cadenas con calma. Rika, aún algo aturdida, asintió y, una vez recobrando la compostura, ambas salieron del baño para ir a cenar. Comentario. Votar queda 1. Capítulo 43. Chapter 43. Gojo caminaba por los pasillos de un instituto, rodeado por una extraña y alarmante cantidad de maldiciones que vagaban por el lugar, atraídas por una fuga anormal de energía maldita. Al percibir la magnitud de las maldiciones a su alrededor, Gojo dejó escapar un silbido bajo de asombro y se cubrió los ojos de nuevo, sintiendo la intensidad del aura que emanaba de algún lugar dentro del edificio. Circulaban rumores sobre alguien en Sendai con una cantidad inusual de energía maldita, pero en aquel entonces, el asunto no se había tratado con la suficiente seriedad. Con Makima dentro de la escuela, el Ministerio de Hechicería se centraba más en vigilarla, asegurándose de que no hiciera nada sospechoso. Sin embargo, ahora parecía que esta anomalía merecía atención. Gojo sonrió para sí mismo al recordar algo. ¿No es esta la misma ciudad donde conocía a Makima? Soltó una risita, comenzando a reconstruir el intrincado rompecabezas que era Makima en su mente.
Siguió avanzando por los pasillos mientras las maldiciones, en su mayoría inofensivas, flotaban a su alrededor observándolo, aunque las agresivas habían desaparecido casi al instante al percibir su presencia. Desde su llegada, ya había recibido varios informes de personas que desaparecían en la zona, lo cual era inusual y hacía la situación aún más alarmante. Al abrir de golpe la puerta de un aula, encontró la fuente de aquella energía desbordante. Dentro, un chico estaba sentado solo, encorvado sobre su pupitre, con la mirada apagada y los ojos visiblemente cansados. Al levantar la vista, miró a Gojo con confusión, observando la venda que cubría sus ojos. ¿Un ciego?, se preguntó, aún intrigado por el extraño hombre que había aparecido en la puerta. Con una sonrisa relajada, Gojo se acercó con calma. «Hola, chico», saludó, observando con interés la reacción del muchacho. El chico no respondió de inmediato, pero lo miró con ojos cautelosos, algo perdidos. Gojo lo evaluó rápidamente, percibiendo la energía densa e incontrolable que emanaba de él. «Me llamo Gojo Satoru», dijo Gojo, inclinándose ligeramente, «y déjame preguntarte algo. Los ves, ¿verdad?». Señaló hacia la ventana, donde varias maldiciones inofensivas observaban a través del cristal. El chico pareció estremecerse ante la pregunta y, con evidente nerviosismo, murmuró: «No sé de qué me estás hablando». Gojo lo observó, algo sorprendido por la actitud del chico, pero sin perder su sonrisa relajada. «¿Estás seguro?», preguntó, arqueando una ceja. Manteniendo el humor, metió la mano bajo uno de los pupitres y agarró algo que se retorcía lentamente, sacando una pequeña palabrota y acercándola a la cara del chico. «Ah», gritó el niño, retrocediendo asustado. «Jaja, sí, ya me lo imaginaba», rió Gojo, liberando una ráfaga de su energía contra la maldición, que se desintegró rápidamente. «Bien, empecemos de nuevo. ¿Cómo te llamas?». El chico vaciló un momento, claramente incómodo, pero luego bajó la cabeza y murmuró: «Yuta Okotsu». Gojo frunció el ceño brevemente, intentando recordar si el apellido Okotsu le sonaba, pero no encontró nada en su memoria. Aún así, el nombre no importaba. Lo que tenía ante sí era una extraña anomalía de energía maldita, algo peligroso si no se controlaba adecuadamente. «Bueno», Okotsu dijo finalmente, con un destello de interés en los ojos. «Tengo una oferta para ti». En los terrenos de la escuela de hechicería, Makima observaba fijamente a un chico de cabello oscuro y expresión cansada. Sus ojos reflejaban un cansancio que parecía ir más allá del físico. «¿Sigues aquí?», preguntó con voz baja y distante, dejando escapar la pregunta sin dar más detalles. El chico en cuestión, Megumi Fushiguro, respondió con un gruñido de fastidio mientras se estiraba. «Me dejaron aquí desde ayer», respondió irritado, visiblemente molesto por su situación. Makima asintió con una leve sonrisa. Sabía que esa era una de las peculiaridades de Gojo. Eso es algo que haría Gojo, pensó, ocultando una chispa de diversión tras su expresión impasible. De repente, una voz animada rompió el silencio. «Makima-chan, ya llegué». «¿Ah? ¿Interrumpo algo?». Era Kirara, quien venía cada mañana a acompañarla en su carrera habitual. Al ver la situación, Kirara se detuvo, observando la tensión en el aire entre Makima y Megumi. Makima apenas giró la cabeza hacia Kirara y asintió levemente, indicando que todo estaba bien, antes de reanudar la marcha. Sin embargo, tras unos pasos, se detuvo en seco. Kirara, que ya había dado el primer paso, chocó contra la espalda de Makima y soltó una queja ahogada. «Oye. ¿Qué pasa?», preguntó Kirara, frunciendo el ceño ante la repentina reacción de su amiga. Makima observó a Megumi con atención, estudiándolo como si reflexionara seriamente sobre algo. Megumi sintió que la incomodidad aumentaba, y esa mirada de Makima, que parecía analizarlo minuciosamente, lo puso aún más nervioso. La silenciosa evaluación le hacía sentir casi como si fuera transparente para ella, incapaz de ocultar sus pensamientos. «Ahí está esa mirada otra vez», pensó, notando que cada vez que Makima lo miraba así, sentía un impulso casi imperceptible de obedecer. Finalmente, la voz de Makima rompió el silencio con una orden inesperada. «Corre con nosotras», dijo, como si fuera la decisión más natural del mundo, aunque era evidente que Megumi nunca había mostrado interés en acompañarlas en sus carreras. Megumi parpadeó, algo desconcertado. Intentó pensar en una excusa para no huir, pero en ese momento, fue como si su voz se negara a decir que no.
Ese sí, asintió, sin saber por qué, sorprendido de su propia sumisión. Quizás había algo en Makima que hacía difícil decir que no. Cuando empezaron a correr, Megumi enseguida se dio cuenta de que había subestimado por completo lo que significaba unirse a ellas. Makima no corría a paso lento. Lo hacía a una velocidad sorprendente, como si persiguiera una meta invisible con feroz determinación. Kirara, a su lado, se esforzaba por seguirle el ritmo, imponiéndose con evidente esfuerzo. Megumi, aunque atlético, sentía que este ejercicio era de otro nivel, y pronto empezó a notar cómo el cansancio se acumulaba en sus piernas. Aún así, por alguna razón desconocida, no se permitió quedarse atrás. Desde una ventana del edificio, Rika observó la escena. Frunció el ceño al ver a Makima, Kirara y Megumi alejarse. Un leve puchero apareció en sus labios. Algo en la facilidad con la que Megumi corría junto a ellas la incomodaba. Era difícil de explicar, pero sentía que su ama, Makima, le prestaba una atención especial al chico. Hizo una mueca de disgusto antes de suspirar y regresar al interior con resignación. Al entrar, Rika se dirigió al laboratorio, donde su profesora la esperaba con una expresión serena y tranquila. El aire estaba impregnado del inconfundible olor a desinfectante, y sobre la mesa yacía un cuerpo cubierto con una tela. Al verlo, Rika frunció el ceño con irritación y, casi a regañadientes, se puso una mascarilla. Shoko la observó con una leve sonrisa, divertida por la reticencia de su alumna. Aunque Rika no quería estar allí, Shoko había insistido en sus frecuentes visitas al laboratorio, sabiendo que aún tenía mucho que aprender en el arte de la sanación. Y cada vez que aparecía, a pesar de sus protestas, se convertía en una oportunidad para perfeccionar sus habilidades. Me alegra verte de nuevo por aquí, Rika comentó Shoko, manteniendo la sonrisa. Sabía que Rika no estaba allí precisamente por gusto, pero estaba allí, y eso le bastaba a Shoko. Comentario 4. Votar queda 1. Capítulo 44. Chapter 44. Twisted Bonds. 100 piedras. Rika salió de la enfermería acompañada de Shoko, quien lucía una expresión relajada y amable. Bueno, Rika, hiciste un excelente trabajo con el cadáver. Si hubiera estado vivo, seguro que le habrías salvado la vida, comentó Shoko con una sonrisa de orgullo. Rika puso los ojos en blanco, pero una sonrisa se dibujó en sus labios. Notó que su mentora estaba mucho más tranquila de lo habitual y parecía haber dejado de fumar. Recordó que Shoko solía fumar en cualquier situación mínimamente estresante, pero parecía estar pasando por una etapa de cambio. Mientras caminaban por la zona administrativa, Shoko se detuvo para mostrarle cómo rellenar los certificados de defunción. Como ya había mencionado, Rika sería su sucesora. Rika mordió el labio, reflexionando sobre ello. Bueno. Si la señora Makima no cambia de opinión, quizá sea posible, pensó. Sin embargo, sabía que su destino la aguardaba un futuro incierto, tal vez sombrío. Suspiró mientras observaba a Shoko rellenar los documentos. Al parecer, el difunto había sido un joven hechicero, y Rika no pudo evitar sentir compasión por su trágico final. Justo cuando iba a preguntar algo, un dolor agudo le atravesó el pecho, pero se desvaneció tan rápido como había aparecido. ¡Qué extraño!, murmuró, pero Shoko la miró con una sonrisa distraída. ¿Quieres cenar conmigo esta noche?, preguntó Shoko, rompiendo la tensión en el ambiente. Rika estaba a punto de rechazar la invitación cuando recordó las palabras de su ama Makima esa mañana. Hoy estaré con Kirara y Megumi. Haz lo que quieras. Con un ligero puchero, aceptó la invitación. Sí, lo agradecería, respondió, y Shoko le dedicó una sonrisa comprensiva mientras la acompañaba hacia la salida. El sol comenzaba a ponerse y el cielo se teñía de naranja mientras cruzaban el patio exterior. Al caminar, vieron a Gojo, que charlaba animadamente con un joven de cabello oscuro. El joven alzó la vista y, al ver a Rika, se quedó paralizado como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos se abrieron de par en par y su rostro palideció. Rika-chan, murmuró con voz incrédula y sorprendida. Rika sintió un nudo en el estómago, vulnerable bajo la mirada del joven. Hola, dijo, intentando mantenerse neutral, aunque no podía evitar sentirse incómoda. Había algo familiar en él, algo que despertó viejos recuerdos enterrados. ¿Estás vivo? Creí que... Todavía te acuerdas de mí, ¿verdad? Soy yo, Yuta. Rika apretó el puño inconscientemente, un gesto que no pasó desapercibido para Shoko, que la observaba de reojo.
Sí, te recuerdo, Okotsu-san, respondió, manteniendo cierta distancia emocional. Yuta pareció sorprendido, y una sombra de dolor cruzó su rostro. Okotsu-san, repitió, incrédulo. La última vez que estuvieron juntos, ella solía llamarlo Yuta-kun. ¿Dónde está? Está aquí. Preguntó Yuta desesperado, mirando a su alrededor como si esperara ver a otra persona. Antes de que Rika pudiera responder, Gojo le puso una mano en el hombro y sonrió con indiferencia. Vaya, vaya. Parece que ya conoces a mi mejor alumna. Si tienes tantas ganas, ven más tarde y podrás hablar con ella. Sin más dilación, Gojo empujó a Yuta hacia el edificio, ignorando las protestas del joven mientras miraba a Rika como si aún no pudiera asimilar lo que veía. Mientras los veía marcharse, Rika suspiró y bajó la mirada. Shoko la miró con curiosidad. Qué raro, comentó, ¿de dónde lo conoces? Rika, absorta en sus pensamientos, se tocó instintivamente el dedo anular de la mano izquierda, donde ya no quedaba nada. Él forma parte de mí. Pasado borrado, respondió en voz baja, con un ligero matiz de melancolía en la voz. Shoko puso los ojos en blanco y sonrió con sorna. No hables como Makima. No te queda bien. Rika, algo molesta, la miró con expresión ofendida, y Shoko soltó una risita. Jeje, no te enfades, añadió, tranquilizándola con una palmadita en el hombro. Ambos caminaron en silencio hacia el horizonte, teñido por los colores del crepúsculo, dejando atrás las emociones del encuentro. Makima estaba en la habitación de Kirara con Megumi. Kirara se dejó caer en un puff, sonriendo y diciendo: siéntanse como en casa. La habitación era un claro reflejo de ella. Predominaban los colores morado, rosa y azul, iluminados por varias luces de neón con forma de estrella. Varios pósteres de constelaciones colgaban de las paredes, completando la atmósfera peculiar y personal. Parecía contenta. Era la primera vez que Makima entraba en su habitación, aunque aún no había visto la de Makima. Tenía una misión antes de que terminara el curso, tenía que ver la habitación de Makima. Al ver a Megumi, Kirara no pudo evitar reírse un poco. Estaba allí porque Makima le había dicho que viniera, pero se veía visiblemente incómodo. ¿Qué tal si esperas aquí y te traigo algo de comer?, sugirió ella, y Makima asintió mientras empezaba a hojear los libros de Kirara. A Kirara no le importó en absoluto. De hecho, le gustaba ver que su amiga se interesaba por sus gustos, aunque su actitud fuera un poco brusca. Kirara salió de la habitación, dejando a Megumi y Makima solas. Mientras tanto, seguía mirando la mesa, pensando que sería de mala educación husmear en la habitación de otra persona, algo que Makima parecía ignorar por completo. Megumi supuso que debía de haber confianza entre ellas. ¿Cuántos has domesticado? La voz de Makima interrumpió sus pensamientos. Megumi la miró, sin comprender del todo la pregunta. Disculpa. Makima dejó a un lado un libro sobre estrellas y lo miró fijamente a los ojos. ¿Cuántos Shikigami has domesticado? Ah, eso es lo que quería decir, pensó. Bueno. No me mientas, lo interrumpió Makima, acercándose. Seremos compañeros de equipo dentro de unos meses. Quiero saber cuánto dominas la técnica de mi clan. Megumi, sintiéndose incómoda, respondió con cautela. He domado a 4. Makima lo miró con una mezcla de decepción y desdén. Más o menos 10 años con la técnica, y solo 4. Bueno, al menos domaste a 9, añadió, en lo que parecía un intento de consolarlo. Pero Megumi la miró, desconcertado. Todavía no he domado a 9. Dije que tengo 4. Makima sintió una oleada de frustración. Dijiste que domaste 4. Los perros divinos no cuentan. Megumi tragó saliva, sintiéndose cada vez más incómodo. Temía que Makima intentara abrirle el cerebro para arrebatarle la técnica en cualquier momento. Makima, en silencio, consideraba la posibilidad de probar una orden agresiva para ver si podía extraer la técnica por la fuerza. Justo entonces, la puerta se abrió y Kirara regresó con una bandeja de bocadillos. ¿Aquí está? ¿Interrumpo otra vez?, preguntó. Makima se apartó de Megumi, quien exhaló un suspiro, aliviado de una tensión que ni siquiera sabía que estaba acumulando. Kirara preparó la comida y, con una sonrisa pícara, se agachó para sacar unas botellas de alcohol de debajo de la cama. Megumi la miró incrédula. Nadie se enterará. Solo se vive una vez, dijo guiñándole un ojo. A Makima no pareció importarle en absoluto. Kirara sacó 3 vasos pequeños y vertió el líquido transparente en ellos. De un trago. Es un poco fuerte, advirtió.
Megumi dudó, pero al ver a Makima beber con indiferencia, se resignó y tomó un sorbo. En cuanto el líquido bajó por su garganta, empezó a toser, lo que provocó una leve risita en Kirara. Luego miró a Makima, sorprendida de que no pareciera afectarle en absoluto. Uf, qué aburrido. La primera vez no debería ser así. Makima arqueó una ceja, sin comprender del todo el entusiasmo de Kirara. Había sentido el ardor, pero no le había dado importancia. Siguieron bebiendo y comiendo durante varias horas. Kirara, siempre tan animada, mantenía la conversación fluida, mientras que Megumi se limitaba a asentir y responder con cortesía. Después de unas cuantas copas, finalmente se quedó dormido. Ya amanecía, y Kirara murmuró, ¿cómo? ¿No te afecta? Antes de desplomarse y roncar suavemente. Makima sonrió y dio un último sorbo a su copa, dándose cuenta de que, aunque apenas comenzaba a sentir los efectos, el alcohol no le afectaba mucho, concluyó. Observó a Megumi por un instante. No lo conocía bien, y aunque le resultaba tentador intentar acceder a su mente para ganarse su confianza, parecía un proceso lento. Decidió esperar, al menos hasta tener una idea más clara de cuáles serían sus opciones. Comentario 2. Votar queda 1. Capítulo 45. Chapter 45. Entertainment. 150 piedras. Gojo tenía a Yuta en una habitación privada, observándolo con calma pero con una mirada que denotaba expectación. Bueno. ¿Te gustaría explicar qué sucedió? Preguntó con tono casual, aunque sus ojos mostraban un agudo interés. Yuta, tenso y aún en estado de shock, parecía perdido en el vacío. Tras un denso silencio, comenzó a hablar con voz temblorosa. Hace 4 años. Era mi mejor amiga. Un día fuimos al parque. Ese día, encontramos a una niña sola. Iba a ignorarla, pero Rika-chan se le acercó y la invitó a jugar con nosotros. Era extraña, pero en ese momento no le di mucha importancia. Simplemente me divertí como siempre. Pero entonces, su mirada se ensombreció y sus manos comenzaron a temblar. El final de ese día quedó marcado para siempre en mi vida. Vi un camión que venía directo hacia mí, Rika saltó sin dudarlo y me empujó, recibiendo el impacto en mi lugar. Vi su cuerpo rebotar sobre el asfalto, cubierto de sangre. Corrí hacia ella, sin comprender cómo había llegado a esto. Yuta cerró los ojos, como reviviendo el dolor de aquel día. Mientras lloraba, aquella extraña chica se acercó, impasible. Me miró y, con simples palabras, me obligó a alejarme de Rika. Murmuró cosas que no entendí, y entonces me miró a los ojos, me dio un papel con un sello extraño y me ordenó que me fuera. Sin darme cuenta, ya me alejaba. Y la vi llevándosela. Después de eso, no recuerdo nada con claridad. Gojo permaneció pensativo, intentando atar cabos. ¿Sabes cómo se llama esa chica? Preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. Yuta, como si la sola mención de ese nombre fuera un sacrilegio, empezó a tartamudear, incapaz de pronunciarlo. Mamá. Gojo lo detuvo con un gesto suave pero firme. ¿Makima? Preguntó con tono comprensivo y cauteloso. Yuta tembló, asintiendo con la cabeza entrecortadamente. Ya veo. Makima, ¿eh? Gojo suspiró y esbozó una media sonrisa que no le llegaba a los ojos. En pocas palabras, Okotsu, estás maldito. Pero tu maldición está incompleta, como si le faltara una parte esencial. En resumen, estás roto. Yuta frunció el ceño, sin comprender del todo lo que Gojo quería decir, pero un escalofrío le recorrió el cuerpo cuando añadió además. Makima está en este instituto. El terror brilló en los ojos de Yuta. Quiero irme. No quiero estar aquí, suplicó, en un intento desesperado por escapar de esa sombra de su pasado. 4. ¿Estás seguro? Gojo lo miró con una mezcla de empatía y firmeza. Mira, Rika también está aquí de alguna manera, y tal vez Makima no sea quien crees. Además, puedo hablar con ella. Yuta vaciló, como si la sola idea de considerarla fuera demasiado. Yo preferiría no verla por ahora, dijo con voz temblorosa. Gojo suspiró, sabiendo que tendría que pedir ayuda. Parece que tendré que recurrir a alguien. ¡Qué rabia me da! Su mente evocó la imagen de una mujer rubia, y pensó. Tendré que ver hasta dónde llega. Kirara yacía en el suelo de su habitación, retorciéndose mientras el eco de la noche anterior seguía resonando en su cabeza.
Apenas pudo abrir los ojos cuando un fuerte ruido rompió el silencio, perforándole el cráneo como una aguja. Temblorosa, alzó la vista y parpadeó para enfocar la vista en la figura frente a ella. Era Makima, de pie a su lado con una sonrisa pícara en los labios, algo que la asustaba. Entre sus dedos sostenía dos pequeñas barras de metal que, con otro golpe, volvieron a chocar, resonando como una campana en la habitación. Buenos días, saludó Makima con un tono suave, pero demasiado alegre para ella. Kirara apenas pudo responder con un gemido. Le dolía la cabeza con cada palabra de su amiga y la resaca la estaba matando. Sin darle tiempo a reaccionar, Makima volvió a golpear las barras de metal. Esta vez el ruido fue aún más fuerte, y el eco taladró los oídos de Kirara, obligándola a tapárselos con ambas manos. Para, murmuró con voz entrecortada, mientras intentaba protegerse y apartarse de su amiga, que no parecía tener ninguna intención de detenerse. Al contrario, Makima parecía completamente entretenida, observando a Kirara con una expresión divertida, como si fuera un experimento fascinante. En ese momento, Megumi, que dormía en el puff, empezó a despertarse por el ruido. Uf. Gimió, extendiendo una mano hacia la mesa para buscar su teléfono y mirar la hora. Sus ojos, aún adormilados, se abrieron un poco más al ver que eran las 2 de la tarde. Parpadeó varias veces, intentando reunir fuerzas para levantarse, pero pronto se percató de la escena en la habitación. Vio a Kirara en el suelo, tapándose los oídos con las manos mientras Makima seguía golpeando las barras de metal, cada vez más cerca del rostro de la pobre chica, que parecía estar a punto de desmayarse. «Ah, basta ya», gritó Kirara, incapaz de soportar el ruido por más tiempo. De un salto, corrió hacia la ventana, la abrió de golpe y, sin pensarlo dos veces, saltó afuera, huyendo de aquella tortura insoportable. Megumi y Makima se acercaron a la ventana. Allí estaba ella, tendida en el suelo. ¿Deberíamos ayudarla?, preguntó Megumi, aunque no estaba muy seguro de cómo proceder. Le preocupaba ver a Kirara en ese estado, pero conocía lo suficiente a Makima como para saber que aquella situación tenía su propio propósito. Aunque solo fuera por diversión. Makima observó a Kirara, que intentaba levantarse lentamente, tambaleándose como si acabara de despertar de una pesadilla. Estará bien. Tiene mucha resistencia, dijo Makima con una voz tan tranquila que hizo sudar a Megumi. Si tú lo dices, murmuró Megumi, pensando que esa resistencia se debía a las carreras que habían hecho. Sin embargo, decidió dejarlo pasar. Kirara probablemente estaría bien después de tomar un poco de aire fresco. Deberíamos irnos. Tengo cosas que hacer, dijo, mirando hacia la puerta, esperando una salida rápida de la situación. Makima lo miró con una sonrisa enigmática y asintió. Ah, sí, en mi próxima visita al clan Zenin, vendrás conmigo. El rostro de Megumi se congeló de inmediato. No lo creo. Tengo cosas que hacer este fin de semana, respondió, apartando la mirada. La idea de visitar al clan Zenin no le atraía en absoluto, sobre todo no acompañado de ella. Makima lo miró un instante, evaluando su reacción. Sus ojos parecían buscar cualquier atisbo de vacilación, pero Megumi se mantuvo firme, o al menos lo intentó. Finalmente, simplemente lo aceptó. Bien, el mes que viene entonces, comentó con una ligereza que solo provocó que él suspirara aliviado. Mientras se dirigían hacia la salida, Megumi sintió que, aunque había evitado ir al clan ese fin de semana, la inquietud seguía presente en su mente. Makima caminó con paso firme hacia el campo de entrenamiento de primer año, donde sabía que encontraría a su prima Maki. Hacía tiempo que no la veía, y su rostro reflejaba una mezcla de curiosidad y una extraña satisfacción, como si esperara divertirse con ella. Al llegar, vio a Maki enfrascada en un intenso combate de entrenamiento contra un panda parlante. Sin cambiar su expresión, Makima se acercó. La panda, al notar su presencia, se detuvo y la señaló, lo que desconcertó a Maki. Al girarse, Maki se encontró frente a su imponente prima y, casi instintivamente, bajó la mirada al suelo, evitando sus ojos dorados. Sabía que esa mirada tenía un peso, una autoridad que la incomodaba. Hola, soy Panda, dijo el panda con energía amistosa, rompiendo el silencio. Makima lo miró de arriba abajo, sin responder de inmediato. ¿Eres de primer año?, preguntó con una leve sonrisa, aunque sus ojos no reflejaban amabilidad alguna, solo una intensidad fría y calculadora.
De inmediato, sus ojos comenzaron a analizar la figura de Panda con una profundidad que lo hizo estremecer, como si pudiera ver más allá de la superficie. Interesante. Tu estructura está hecha enteramente de energía maldita. No eres un animal de verdad, ¿verdad? Panda sintió una profunda incomodidad. Normalmente era amigable y abierto con la gente, pero algo en Máquina despertó sus instintos, como si le advirtiera que se mantuviera alejado. Bueno. No, en realidad no soy un animal, respondió, rascándose el cuello con nerviosismo. Maki alzó un poco la cabeza, intentando intervenir. Máquina, nosotras. Máquina la interrumpió sin siquiera mirarla. ¿Te di permiso para hablarme? Preguntó en voz baja pero firme. Sus ojos dorados se posaron en Maki un instante, pero bastó para que Maki bajara la mirada de nuevo y apretara los labios en silencio. Oye, no seas así, murmuró Panda, intentando aliviar la tensión. Pero Máquina ignoró su comentario y volvió a mirarlo fijamente. Veo que estabas entrenando. ¿Te gustaría practicar conmigo? Ofreció, pero su tono no sonaba de verdadero interés, como si estuviera probando un juguete nuevo. Panda abrió la boca para rechazar la oferta, pero al mirar a Maki, la vio completamente inmóvil, con la mirada fija en el suelo. Sin esperar más, Máquina continuó con voz despectiva. Responde, inútil. ¿Sigues siendo tan patético como la última vez? Algo pareció encenderse dentro de Maki. Como si una chispa de orgullo herido la despertara, alzó la mirada, sus ojos oscuros encontrándose con los dorados de Máquina. Por un instante, sostuvo la mirada de su prima, negándose a bajar la cabeza de nuevo. Máquina sonrió, disfrutando del desafío en los ojos de Maki. Parece que necesitas que te recuerden cuál es tu lugar, ¿no? 1 comentario 4 comentario. Votar queda 1 capítulo 46 chapter 46 Your Place. La tensión en el aire es palpable mientras Maki y Máquina se preparan para enfrentarse. Maki, con la mirada fija en su prima, siente cómo cada fibra de su ser la impulsa a apartar la vista, a rendirse, pero se niega. No volverá a doblegarse. Observa cómo Máquina sonríe, como si todo aquello no fuera más que una simple distracción. Para que sea justo para ti, no usaré energía maldita. Será solo una pelea a puñetazos. Panda, percibiendo la tensión en el ambiente, retrocede unos pasos para darles espacio. Máquina, con una calma impecable, se quita el abrigo, se suelta la corbata y se remanga, adoptando la postura de combate que aprendió de su hermano Naoya. Al verla, Maki siente que le tiemblan las manos y un fugaz recuerdo la asalta: las palizas sin sentido que recibió de Naoya y Máquina cuando era niña, la crueldad que soportó sin razón. Sacude la cabeza, apartando esos recuerdos, y adopta su propia postura de combate. Las reglas son sencillas, dice Máquina con un tono despreocupado pero con un deje de tensión en la voz. Pierde quien se rinda o se quede en el suelo 10 segundos. Panda llevará la cuenta. Asiente con los ojos bien abiertos, preparado para cualquier cosa. Maki respira hondo. No puede darle a Máquina ni un segundo de ventaja. Con un grito de determinación, se lanza hacia ella, con la intención de atacar primero, de dominar la pelea desde el principio. Máquina, sin embargo, espera inmóvil, analizando atentamente sus movimientos. Maki avanza con un puñetazo directo al rostro de Máquina, quien lo esquiva en el último segundo, girando sobre su pie para devolverle una patada lateral. Maki bloquea el golpe con el antebrazo, pero el impacto le resuena en los huesos. Sin perder tiempo, lanza una serie de puñetazos rápidos y precisos, aprovechando su fuerza física para intentar romper la defensa de Máquina. Esta se mueve con precisión, esquivando o desviando cada golpe con unos pocos movimientos que irritan a Maki. Es como si Máquina ya conociera todos sus ataques de antemano. Vamos, Maki, susurra Máquina con una sonrisa tranquila. Sé que puedes hacerlo mejor. Frustrada, Maki redobla sus esfuerzos, apuntando un gancho a la mandíbula de su prima. Máquina lo esquiva inclinándose hacia atrás y, con un movimiento fluido, aprovecha su posición para atrapar el brazo de Maki, inmovilizándola contra el suelo. Máquina se inclina sobre ella, susurrándole al oído mientras la sujeta del brazo. Sé que me porté mal contigo y aún lo hago, pero solo quiero que reconozcas tu lugar, murmura suavemente, con un tono amable pero cargado de autoridad. Si lo haces, sin duda podríamos ser muy buenas amigas. Las palabras de Máquina resuenan en la mente de Maki, casi como una melodía tentadora que le promete alivio de toda la presión. Por un instante, algo en su interior parece querer ceder, sintiendo que rendirse sería más fácil.
Pero la voz de su prima se convierte en un eco opresivo, como si intentara manipular su voluntad. Con un grito de rabia y determinación, Maki logra acallar ese impulso, canalizando toda su fuerza para liberarse del agarre y soltar su brazo de la trampa de Makima. La pelea continúa, y esta vez es Makima quien toma la iniciativa, moviéndose con una fluidez que delata su entrenamiento. Lanza una serie de golpes precisos, cada uno impactando puntos que desestabilizan a Maki: un golpe al plexo solar, otro al costado, otro al estómago. La precisión es tan exacta que casi parecen golpes destinados a activar magia de proyección, aunque Makima, por supuesto, no tiene intención de usarla aquí. Simplemente quiere demostrarle a Maki su dominio absoluto sobre la situación. Maki retrocede, respirando con dificultad, pero no se rinde. La fuerza física de Makima es sorprendente, pero Maki sabe que es su propia voluntad la que debe prevalecer. Ignorando el dolor y la presión, se abalanza sobre Makima de nuevo, esta vez con una finta. Logra engañarla y le asesta un puñetazo directo en la mandíbula a su prima, quien tropieza por primera vez. Un destello de sorpresa cruza el rostro de Makima, y Maki aprovecha el momento para abalanzarse sobre ella, lanzando una implacable ráfaga de golpes. La lucha alcanza su punto álgido, con las primas enfrascadas en un feroz intercambio de ataques y defensas. Maki, con golpes cargados de resentimiento y determinación, busca no solo derrotar a Makima, sino demostrarle que jamás se someterá. Y Makima, fría y calculadora, continúa demostrando su habilidad y superioridad técnica, asestando cada golpe con la misma precisión impecable. Finalmente, se separan, respirando con dificultad, con la mirada fija la una en la otra. Makima sonríe, esta vez con una pequeña marca en la cara donde impactó el puño de Maki. No está mal, comenta con tranquila satisfacción. Pero Maki no se permite ni un instante de descanso. Su voluntad es de acero, y sabe que, aunque ha ganado este intercambio, la verdadera batalla con Makima está lejos de haber terminado. Makima, con una expresión de disfrute apenas disimulada, adopta otra postura. Sus ojos brillan con una intensidad casi inquietante, como si la pelea fuera un juego fascinante que solo ella comprende. Maki, imperturbable, vuelve a su posición de combate, con los músculos tensos y los sentidos alerta. Sabe que esta vez debe ser más cuidadosa. Cada movimiento podría ser decisivo. Sin previo aviso, Makima se abalanza sobre Maki con una precisión y agilidad que parecen fruto de años de entrenamiento y un control absoluto sobre sí misma. Maki intenta bloquear el primer golpe, pero Makima ya se le adelanta, retorciéndole y atrapando uno de sus brazos. Antes de que Maki pueda reaccionar, su prima la empuja al suelo con un movimiento rápido, inmovilizándola por completo con una llave de piernas y brazos. El agarre de Makima es implacable. Sus piernas envuelven a Maki y su brazo queda sujeto en un ángulo que amenaza con dislocárselo. Ríndete, susurra Makima con la misma voz suave y persuasiva, sin ningún esfuerzo aparente en su tono. Acepta tu lugar, Maki. Será mejor para ambas. Maki siente el peso de su prima sobre ella, la presión constante que amenaza con quebrar sus defensas, tanto físicas como mentales. Algo en las palabras de Makima, en la cercanía de su voz, casi logra filtrarse en su mente, como una sombra que insinúa la tentación de rendirse. Pero con un grito de pura determinación, Maki intenta liberarse, aunque sabe que el agarre es demasiado fuerte. Panda empieza a contar, y cada número se siente como una frase. 1, 2. La respiración de Maki se vuelve agitada, pero se niega a rendirse. Makima, sin embargo, mantiene el candado sin esfuerzo alguno. Admítelo, susurra una vez más, con un tono casi paternalista. Maki, derrotada pero aún llena de orgullo, respira hondo, dejando que el conteo termine mientras su cuerpo exhausto permanece bajo el control de su prima. Al llegar a 10, Panda suspiró y bajó la cabeza en señal de resignación. Makima finalmente la soltó, poniéndose de pie con una expresión de satisfacción serena. Desde arriba, observó a Maki, quien aún respiraba con dificultad en el suelo, intentando asimilar la derrota y el agudo dolor en su cuerpo. Buena pelea, dijo Makima en voz baja pero cargada de intención. Con una mano, tocó la leve marca en su mandíbula, resultado del único golpe que Maki había logrado asestarle. Parece que después de todo no eres tan inútil. Murmuró con voz fría. Hizo una pausa y añadió con un toque de ironía: espero que esto te sirva de algo. Sin mediar palabra, Makima se giró, indiferente a la reacción de Maki. Tomó su abrigo y corbata y, soltando su trenza ahora deshecha, se hizo una sencilla coleta con la precisión y elegancia que la caracterizaban.
Su presencia se desvaneció con pasos firmes, dejando el lugar en un silencio inquietante. Panda, que había observado cada instante de la pelea desde una distancia prudente, se apresuró hacia Maki, mirándola con preocupación. ¿Estás bien?, preguntó, inclinándose hacia ella. Maki, aún sentada en el suelo, contempló el lugar donde Makima había estado momentos antes. Su figura era ahora solo un recuerdo reciente y opresivo. Aunque había perdido, algo en su interior se aferraba a la sensación de haber causado, al menos, un pequeño impacto en su prima. O tal vez simplemente estaba sucumbiendo a la sutil y venenosa ironía de sus propias palabras. Con un suspiro que liberó la tensión acumulada, Maki negó con la cabeza, intentando deshacerse del extraño encanto que aún flotaba en el aire. Sí, estoy bien, murmuró finalmente. No estaba segura de si esas palabras eran un consuelo para sí misma o una forma de liberarse del peso de la influencia de Makima. Comentario 3. Votar queda 1. Capítulo 47. Chapter 47. Study. 50 piedras. Gojo caminó con paso despreocupado hacia la zona de entrenamiento, tras haber dejado a Yuta instalándose en su nueva habitación. Mientras reflexionaba sobre su papel como mentor y el progreso de sus alumnos, no pudo evitar sentir una pizca de orgullo y satisfacción por lo que habían logrado hasta el momento. Al llegar, notó algo inesperado. Maki y Makima estaban enfrascadas en una pelea. Vaya, no me lo esperaba, pensó, arqueando una ceja mientras una leve sonrisa se dibujaba en su rostro. Por el ambiente y la intensidad de sus movimientos, parecía un entrenamiento, aunque la expresión de Maki sugería lo contrario. Sus movimientos eran feroces, con un dejo de desesperación que desmentía la calma de un simple combate amistoso. Gojo observaba atentamente a sus alumnos. Gracias a su habilidad para leer a las personas, podía ver cómo el estilo de Maki se volvía más agresivo, aunque algo descuidado. Eso le facilitaba anticiparse a sus movimientos, si bien reconocía que no era algo sencillo para cualquiera. Esa chica lucha como si le fuera la vida en ello, pensó. Sin embargo, fue Makima quien realmente captó su atención. Su técnica y movimientos le resultaban familiares. Gojo analizó sus gestos y posturas, reconociendo de inmediato el estilo. Ese es el estilo de Naobito y Naoya. Supongo que ellos se lo enseñaron, concluyó, sorprendido. La habilidad de Makima para ejecutar esos movimientos a la perfección parecía presionar a Maki con una precisión que rara vez había visto. La confrontación se intensificó. Maki lanzó ataques rápidos y precisos, buscando cualquier oportunidad, pero Makima respondió con igual destreza, usando maniobras defensivas que demostraban una habilidad refinada. En un momento dado, Makima logró derribar a Maki, y Panda comenzó a contar. Sin embargo, ni siquiera llegó a 3 cuando Maki, con un feroz arrebato, se liberó del agarre de Makima, retomando la lucha con renovada determinación. Intercambiaron varios golpes más hasta que, de repente, Maki conectó un fuerte puñetazo en la cara de Makima. Gojo soltó una risita. «Ouch, eso debió doler», pensó, observando cómo Makima se tambaleaba ligeramente, visiblemente desorientado. Ese breve lapsus de concentración dejó a Makima vulnerable, y Maki aprovechó para presionarla de nuevo. Sin embargo, tras unos cuantos golpes más, se separaron. Ambas se miraron fijamente, evaluando cada movimiento, cada respiración, buscando una ventaja. Gojo observó a Makima y notó que adoptaba una postura inconfundible, una que él conocía muy bien. «Ah, ¿no es esa mi pose? Jeje, me vas a hacer sonrojar, Makima-chan», pensó, complacido al ver la huella de su propio estilo en su no alumna. La pelea terminó poco después, con Makima aplicando una llave de cuerpo entero de la que Maki no pudo liberarse. Cuando Panda contó hasta 10, Makima la soltó, dejando a Maki aún en el suelo. Le dirigió unas palabras antes de darse la vuelta para marcharse. Mientras se alejaba, notó la presencia de Gojo, que la observaba con una mirada de curiosidad divertida. «Siempre me sorprendes, Makima-chan», dijo, dejando escapar una risita. Makima le dirigió una mirada sencilla. «¿Cuánto tiempo llevas observándome?», preguntó sin cambiar de tono, aunque una leve expresión de sorpresa cruzó su rostro al no haberse percatado de su llegada. Gojo se encogió de hombros, indiferente. «Casi desde el principio. No sabía que fueras tan buena peleando. Vencer a Maki en su propio terreno no es fácil». Makima lo miró como si estuviera evaluando si debía decir algo más. Finalmente, respondió con calma. «Me entrenaron en esto desde niña. Esa es la explicación».
Gojo asintió, impresionado por la madurez de sus palabras y la seguridad en su voz. Por cierto, añadió Gojo con tono despreocupado, alguien vendrá a verte pronto. Digamos que somos amigos, dijo, dejando la frase en suspenso con un toque de misterio. Makima lo miró con curiosidad, aunque no pidió más detalles. Simplemente asintió y se marchó. Gojo permaneció solo, observando cómo sus alumnos se recuperaban de la derrota. Parece que necesitan un poco de Gojo-sensei, pensó con satisfacción. Su papel como profesor nunca dejaba de sorprenderlo, y cada día se convertía en una oportunidad para ver a sus alumnos superar sus propios límites. Tras dejar a Gojo, llegó a casa sin muchas ganas de hacer nada. Había estado caminando un rato. Aún era temprano y sabía que Rika tardaría en llegar. El silencio llenaba la habitación, pero su estómago, en contraste, rugía levemente. Tenía hambre, aunque no le apetecía cocinar. Con pocas esperanzas, abrió la despensa y encontró un vaso de fideos instantáneos. Supongo que servirá, pensó, lo tomó y puso agua a hervir. Una vez lista, vertió el agua en el vaso, lo tapó y lo dejó cocer. Miró el reloj mientras esperaba, con sus ojos dorados fijos en el vaso. Pasaron 5 minutos y, con cierta reticencia, añadió los condimentos y empezó a comer. Tras el primer bocado, hizo una mueca. Sabe horrible, murmuró, frunciendo el ceño. Sin embargo, siguió comiendo. Mientras sorbía los fideos, su mente volvió a los acontecimientos recientes, en particular al dedo maldito que había recuperado durante su misión. Aquel objeto irradiaba una energía maldita tan potente que era difícil ignorarla. Sabía vagamente que era un fragmento de un ser poderoso, pero desconocía los detalles. Tos. ¿Debería estudiarlo? Se preguntó. Sin embargo, negó con la cabeza, respondiéndose en voz baja. No, no era nada especial. Sentía que tenía asuntos más importantes en los que centrarse que un simple dedo centenario. Con ese pensamiento, siguió comiendo el ramen, intentando ignorar el mal sabor. Poco después, oyó que se abría la puerta y vio entrar a Rika. La miró y, al verla con un vaso de ramen instantáneo en la mano, abrió mucho los ojos. Con un grito ahogado, pareció horrorizada. Señora. ¿Por qué está comiendo eso? Exclamó, acercándose de inmediato. Tenía hambre y no quería cocinar, respondió encogiéndose de hombros. Pero Rika, sin dudarlo, se disculpó rápidamente y se dirigió a la cocina. Eso no es digno de ti, murmuró mientras rebuscaba entre los ingredientes. En cuestión de minutos, comenzó a preparar una comida mucho más apropiada, con un fervor que casi la hizo sonreír. La observaba desde la mesa, sintiendo cómo el aroma de la comida recién hecha inundaba la casa, pensando que, después de todo, Rika siempre sabía cómo hacer que los días terminaran un poco mejor. Tras disfrutar de la comida que Rika había preparado, mucho más deliciosa y sustanciosa que el insípido ramen instantáneo, se levantó de la mesa. Se dirigió a su habitación y debajo, donde la esperaba su cuaderno. Lo abrió y comenzó a hojearlo, repasando notas y diagramas sobre su técnica y toda la teoría del dominio que había logrado estudiar, así como las observaciones de su misión anterior. Hojeó algunas páginas hasta que encontró un espacio en blanco, reservándolo específicamente para un tema que le interesaba particularmente: las 10 sombras. Conocía los fundamentos de la técnica, pero no quería limitarse a registrar información que ya sabía. Su intención era llenar esas páginas con todo el conocimiento que pudiera obtener de Megumi, la actual poseedora de la técnica. Pronto trabajarían juntas en misiones, y había decidido que sería la oportunidad perfecta para aprender de primera mano. Había tomado una decisión tarde o temprano, esa técnica sería suya. No le importaba si tenía que obtenerla por medios amistosos o no. Su primer intento sería acercarse a Megumi con amabilidad y comprensión, buscando una conexión genuina. Si eso no bastaba, pensó en ofrecerle algo a cambio, aunque para ello primero tendría que estudiar sus necesidades y debilidades, comprender qué lo motivaba. Sin embargo, si todas esas opciones fallaban, su mirada se ensombreció por un instante al considerar alternativas más drásticas. Si no funciona. Ya veré qué hago, pensó, esbozando una media sonrisa mientras pasaba los dedos por el papel, imaginando todo lo que aún le quedaba por aprender. Con determinación, escribió las primeras líneas de su futura entrada sobre las 10 sombras, anticipando el día en que cada uno de esos secretos sería suyo. Comentario 5. Votar queda 1. Capítulo 48. Chapter 48. Request. Gojo se detuvo frente a la habitación de Kirara y llamó suavemente.
Tras unos segundos, la puerta se abrió, dejando ver a Kirara, quien lo miró con curiosidad mientras se quitaba los auriculares. ¿Gojo-sensei? ¿Ocurre algo? Preguntó Kirara, ladeando la cabeza. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa e interés. Gojo sonrió con indiferencia, su postura relajada, pero sus ojos, aunque ocultos tras la venda, reflejaban una intención más seria. Buenas tardes, Oshi-chan. Necesito hablar contigo sobre algo urgente. ¿Puedo pasar? Kirara se quitó los auriculares y asintió mientras abría la puerta de par en par. Claro, pase, sensei. Con un gesto, lo invitó a entrar. Una vez dentro, Gojo echó un vistazo a su alrededor, fijándose en los detalles de la habitación antes de volver a mirarla. Kirara, algo nerviosa en su presencia, se cruzó de brazos. ¿Qué está pasando? Preguntó con una mezcla de intriga y un dejo de tensión. Gojo permaneció en silencio unos segundos, observándola atentamente como si intentara captar cada matiz de su expresión antes de hablar. Finalmente, rompió el silencio. Quiero que me digas la verdad. ¿Qué sucedió realmente en tu última misión? Kirara se estremeció, claramente sorprendida por la pregunta. Respiró hondo y comenzó a repetir lo que había escrito en el informe, intentando sonar convincente. Bueno. Nada fuera de lo que ya mencioné. Fuimos a un cementerio en una misión de exorcismo y búsqueda. Resultó que el nivel de la maldición era mucho mayor de lo esperado. Poco después de entrar, Makima-chan y yo quedamos atrapadas en un dominio. Pero no fue muy difícil, solo unos cuantos golpes aquí y allá, y Makima logró dar el golpe final después de que lucháramos juntas. Ese sí, eso. Mientras Kirara hablaba, Gojo la observaba atentamente, y aunque sus ojos estaban ocultos tras la venda, ella podía sentir la intensidad de su mirada atravesándola. Esa presión invisible la hacía sentir aún más incómoda, consciente de que su excusa sonaba débil. Gojo no interrumpió, pero sus pensamientos eran un torbellino. ¿Por qué me miente? Quizá le sea leal a Makima. O tal vez esa influencia en su técnica la esté afectando sin que se dé cuenta. No puedo arriesgarme a ignorar esta posibilidad. A pesar de la venda que le cubría los ojos, su percepción era precisa. Sabía cuando alguien mentía, y la incertidumbre que veía en Kirara solo confirmaba sus sospechas. Ya veo. Tienes una gran lealtad, comentó Gojo tras unos segundos, con una leve sonrisa en los labios. Gracias por decírmelo. Pero sé que es mentira. Kirara parpadeó, sorprendida, sin saber cómo responder. Justo cuando iba a hablar, Gojo levantó la mano con suavidad, indicándole que no hacía falta que continuara. No tienes que decir nada más. Así que Makima la tiene bajo su influencia más de lo que ella misma se imagina. De verdad necesito hablar con ella. Con ese último pensamiento, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Kirara aún más nerviosa. En cuanto se cerró la puerta, sacó el móvil y rápidamente le envió un mensaje a Makima, advirtiéndole de que probablemente los habían descubierto. Mientras tanto, afuera, Gojo caminaba por el pasillo, su sonrisa relajada ocultando sus serios pensamientos. Makima está perfeccionando esa técnica cada vez más. Con un poco de suerte, o si es simplemente leal, y si no, espero que no esté tan influenciada como Rika. Aunque eso no evitará que esta chica me saque canas tarde o temprano. Suspiró, deteniéndose un instante mientras miraba hacia la puerta de Kirara antes de marcharse. En otro lugar, Makima estaba absorta en la lectura de un libro de física en su habitación, llenando cada margen con anotaciones detalladas. Llevaba un rato concentrada, con el lápiz deslizándose con precisión sobre las páginas, cuando sintió vibrar el móvil. Alzando una ceja, perpleja, murmuró para sí misma. Qué raro. Pocas personas le escribían. Solo un puñado tenía su número: Rika, Naoya, Kirara y su padre. Al desbloquear la pantalla, vio que el mensaje era de Kirara. Gojo-sensei nos descubrió. ¿Qué haremos? Mentir en un informe se considera traición. No quiero que me tachen de bruja. Makima parpadeó ante la cantidad excesiva de signos de exclamación y suspiró, escribiendo solo una interrogación de cierre en respuesta. La respuesta no tardó en llegar, pero esta vez fue una llamada. Al contestar, oyó la voz aguda y angustiada de Kirara, casi gritando por el teléfono. ¿Cómo puedes enviar solo un signo de interrogación? Esto es grave, Makima-chan. Me expulsarán, me tacharán de traidora. Y a ti también. Y ni siquiera has empezado el primer año. Makima apartó el teléfono de la oreja con un suspiro.
A veces Osi puede ser un poco dramática, pensó, intentando mantener la calma. Tranquilízate y dime exactamente qué pasó. Kirara respiró hondo al otro lado de la línea, intentando calmarse, y tras un breve suspiro, se disculpó. Perdón por gritar. Makima asintió, ajustando su postura y recuperando su tono tranquilo. Está bien. ¿Ahora, qué ha pasado? Bueno, hace un momento, Gojo-sensei llamó a mi puerta. Comenzó Kirara. Durante los siguientes minutos, Makima escuchó atentamente mientras Kirara relataba los detalles de su breve y nerviosa conversación con Gojo, incluyendo su fallido intento de mentir y la intensa mirada que él le dirigió antes de marcharse. Cuando Kirara terminó, Makima reflexionó un momento y, con voz tranquila, respondió. Ya veo. No hay de qué preocuparse. Dudo que Gojo nos denuncie a ninguno de los dos. Probablemente venga a hablar conmigo en algún momento. Si ocurre algo, te avisaré. Gracias, Makima-chan. Espero que no pase nada. Que descanses bien y disculpa de nuevo por haberte gritado, dijo Kirara antes de terminar la llamada. Makima permaneció en silencio, pensativa. ¿Cómo había descubierto la verdad? Éramos los únicos en el dominio. Tendré que hablar con él directamente, murmuró, guardando su libro y sus notas. Alzando la voz, preguntó. Rika, ¿está lista la cena? Ya casi está. Gritó Rika desde la cocina. Makima dejó el teléfono a un lado y comenzó a prepararse mentalmente para lo que seguramente sería una conversación. Gojo estaba sentado en el patio de la escuela, con los brazos estirados detrás de la cabeza, repasando mentalmente su reciente conversación con Kirara. Aún estaba repasando los detalles cuando una voz familiar interrumpió sus pensamientos. Espero que sea algo grave. Gojo se giró hacia la voz y sonrió al ver quién era, una mujer de piel bronceada y cabello rubio, que vestía pantalones holgados y una chaqueta de cuero que le daba un aire rebelde. Me alegra verte también, Yuki. Yuki Tsukumo suspiró y se cruzó de brazos mientras se sentaba a su lado. Sabes que estoy en medio de una misión y me llamas diciendo que es urgente. ¿Qué es algo que no puedas manejar? Gojo solo sonrió, reclinándose con las manos tras la cabeza. No es algo que no pueda manejar. Pero si no lo hago directamente, será más efectivo. Yuki arqueó una ceja, escéptica. ¿Y qué sería eso? Gojo sonrió ampliamente, como si acabara de tener la mejor idea. Necesito que le des un buen golpe a uno de mis alumnos. Yuki lo miró como si acabara de decir la cosa más absurda del mundo. ¿Eres idiota o qué? Preguntó frunciendo el ceño. Gojo se encogió de hombros. ¿Cuál es el problema? Yuki suspiró, exasperada. ¿Quieres que le pegue a un niño? Gojo asintió sin dudar. Así es. ¿Por qué motivo? Preguntó Yuki, aún claramente incrédula ante la petición. Gojo, con aire satisfecho, señaló hacia adelante como si acabara de resolver un gran misterio. Desde que la conozco, me lo ha ocultado todo. Necesito saber de qué es capaz y conocer sus límites. Ya lo intenté seriamente, pero no funcionó. Así que te pido este favor. Llévala al límite, haz que juegue sus mejores cartas. Yuki lo miró en silencio un instante, asimilando la petición. Luego, su expresión se endureció. ¿Quién es? Gojo parecía algo nervioso, y tras un segundo de vacilación, respondió Makima Zenin. Al oír el nombre, Yuki se levantó inmediatamente. No. Absolutamente no. Oye, por favor. Insistió Gojo, levantándose rápidamente para detenerla y, en un gesto casi desesperado, agarrándola por los pies. Te daré todo el dinero que quieras. Yuki lo miró con total desaprobación. No me interesa tu dinero. ¿Sabes todos los rumores sobre esa mocosa? Gojo asintió. Por eso necesito ayuda. Quiero demostrar que no es tan peligrosa. Vamos, tú también eres profesor. Ayuda a un colega. Yuki suspiró, mirándolo como si estuviera evaluando la situación por última vez. Finalmente, con resignación, murmuró cuando. La sonrisa de Gojo fue instantánea y triunfante, como si acabara de ganar una gran batalla. Comentario 5. Votar queda 1. Capítulo 49. Chapter 49. Trust. 100 piedras. Yuki se sentó, cruzó las piernas y observó a Gojo con resignación. Gojo, aún agarrado a su pierna con una expresión relajada y divertida, comenzó a explicarle su plan en voz baja, como si compartiera un secreto solo para ella.
Es sencillo, dijo, con sus ojos azul océano brillando con un toque de picardía. Van a enviar a Makima a una misión con los de primer año. Su último trabajo fue bastante satisfactorio, así que, con la excusa de que adquiera más experiencia, la enviarán. Me aseguraré de que, en algún momento, se separe de los demás. Y ahí es donde entras tú. Yuki arqueó una ceja, visiblemente intrigada pero escéptica. ¿Y qué se supone que debo hacer exactamente?, preguntó, cruzándose de brazos. Algo sencillo, continuó Gojo con una sonrisa pícara. Dile algo como que su técnica es pura maldad. Eso la provocará. Atácala con tu mejor golpe. Pero no la lastimes demasiado. Solo necesito ver cómo reacciona bajo presión. Gojo concluyó su explicación con una sonrisa confiada, seguro de su plan. Pero Yuki lo miró con recelo antes de soltarse, dejándolo en el suelo con expresión de consternación. Lo que me pides es mucho, dijo Yuki, con un tono algo más serio. Dicen que su técnica es especial. Puede controlar no solo maldiciones, sino también a hechiceros y no hechiceros. Si la presiono demasiado. Dejó la frase inconclusa, con un tono de advertencia. Gojo se rascó la cabeza, pero su expresión no perdió el humor. No te preocupes. Si resulta ser demasiado incluso para ti, intervendré. Pero si lo hago. Bajó la mirada, y una sombra brilló en sus ojos. Perderé todo el progreso que he logrado para ganarme su confianza. Yuki lo miró, buscando en su expresión algo que no hubiera visto antes. ¿Por qué lo deseas con tanta desesperación? Incluso hasta el punto de suplicarme. La sonrisa de Gojo se desvaneció, y por un instante, Yuki pudo ver el peso que cargaba sobre sus hombros. Se puso de pie, y su expresión se tornó seria, con la mirada fija en un punto lejano. Es mi alumna. Ya la considero parte de mi familia, dijo, con voz más baja y firme. Quiero evitar que se desvíe del buen camino. Y no tener que detenerla yo mismo si no puedo salvarla a tiempo. Yuki dejó escapar un profundo suspiro. Tras unos segundos de silencio, se levantó y cogió un casco de moto. Bien. Dime cuándo y dónde. En serio, tú y tus alumnos. Dijo, con cierto fastidio en la última frase, aunque finalmente sonrió. Gojo volvió a sonreír, con una gratitud que rara vez mostraba. Gracias, Yuki. Makima había terminado de cenar y estaba fuera de casa. El aire nocturno era fresco y una suave brisa le despeinaba el cabello. Sus ojos dorados se alzaron hacia el cielo, contemplando las estrellas como si buscara algo en ellas. En ese instante, una presencia familiar emergió de las sombras. Sin apartar la vista del cielo, habló, como si presintiera la llegada de alguien incluso antes de que apareciera. ¿Necesitas algo, Gojo? Desde un rincón oscuro, una figura alta y despreocupada se deslizó hacia la luz de la lámpara de la casa. Con una sonrisa pícara, Gojo respondió. Nada, solo quería ver a mi mejor alumna. Su tono era ligero, casi burlón, pero Makima no se inmutó. Mantuvo la mirada fija en las estrellas, sin mostrar rastro de emoción en su rostro. Todavía no soy tu alumna, respondió, con una voz carente de emoción que delataba sus verdaderos pensamientos. Gojo se pasó una mano por el pelo y fingió hacer un puchero, inflando las mejillas con un gesto infantil casi impropio de alguien con su poder. Sí, pero llevo enseñándote bastante tiempo, ¿sabes? Deberías llamarme Gojo-sensei más a menudo. Su tono era alegre, como si esperara que ella le siguiera el juego. Sin embargo, su falta de respuesta hizo que Gojo suspirara. Era como hablar con una pared. Pero no era de los que se rinden tan fácilmente. Makima bajó lentamente la mirada hasta encontrarse con el rostro de Gojo. Siempre que él estaba cerca, un instinto de alerta casi animal se encendía en ella. La fuerza de Gojo era como una marea constante, un poder abrumador que la hacía sentir como si estuviera ante una criatura imposible de descifrar. Sus palabras relajadas y su actitud despreocupada no se correspondían con la intensidad que emanaba, y eso la frustraba. Estar en su presencia la obligaba a calcular cada movimiento, a medir cada palabra, cada respiración. Sabía que, incluso cuando fingía estar relajado, nunca bajaba la guardia del todo. Gojo, al notar el cambio en su expresión, decidió abordar la tensión que percibía en el ambiente. ¿Qué ocurrió en la misión?, preguntó en voz baja, como si de verdad le importara saberlo. Sin embargo, Makima no bajó la guardia. Su expresión se endureció, y sus ojos, al encontrarse con los de Gojo, no mostraron ni un ápice de vulnerabilidad.
¿De verdad necesitas saberlo? Respondió con voz seca, fría como el acero. Sabía que las respuestas vagas no satisfarían a alguien como él, pero no tenía por qué dar explicaciones a nadie, y mucho menos a él. Gojo suspiró, aunque mantuvo su sonrisa habitual. Era como si la dureza de Makima no pudiera traspasar la barrera de su serenidad. Pero esta vez, al hablar, su tono era menos burlón y más serio de lo normal. Mira, no sé qué ideas tienes en mente, pero quiero que entiendas algo. Hizo una pausa, con una expresión que reflejaba una sinceridad que rara vez mostraba. Estoy de tu lado, Makima. No soy tu enemigo, ni quiero serlo jamás. Quiero que consigas todo lo que desees, sea lo que sea. Pero si sigues ocultándome hasta los detalles más pequeños de tu vida, no podré ayudarte tanto como podría. Mientras hablaba, Gojo se quitó la venda que cubría sus ojos, y aquellos orbes azules, más profundos que el océano, se clavaron intensamente en los dorados de Makima. Su mirada era suave, incluso amable, mientras que la de ella permanecía fría y carente de emoción o luz. ¿Me ves como una amenaza? La pregunta de Gojo quedó suspendida en el aire, cargada de un peso que ambos comprendían. Makima lo observó en silencio, con su mente calculadora trabajando a toda velocidad. Las palabras de Gojo sonaban sinceras, y tal vez alguien más se habría sentido conmovido o incluso inspirado a confiar en él. Pero para ella, la confianza era una debilidad que no podía permitirse. Había aprendido que la traición no siempre venía del enemigo, sino también del aliado más cercano. Esa lección se le había grabado a fuego en el alma el día que enterró a su madre. Al fin y al cabo, si ella misma había sido capaz de matar a quien le dio la vida, ¿cómo podía esperar menos de los demás? Si alguien como ella, con su propio sentido del control, podía hacer tal cosa, entonces cualquiera era capaz de traicionar. La idea de confiar en alguien era, para ella, un riesgo innecesario que no estaba dispuesta a correr. Esa certeza había moldeado su personalidad. Por eso, por mucho que Gojo intentara mostrar sinceridad y amabilidad, por mucho que intentara derribar la gélida barrera que ella había construido, todo era en vano. Pero aún así, decidió seguirle el juego. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, un gesto casi imperceptible que parecía indicar que ella también sabía jugar. No. Pero yo tampoco confío en ti. No es nada personal. Aprendí hace mucho que la traición viene de quienes menos te lo esperas. Gojo hizo una mueca al oírla. Esas palabras resonaban con una verdad que él mismo había experimentado. Pero continuó Makima, mirándolo fijamente, si de verdad estás de mi lado, el día que tengas que elegir entre dos bandos. Entonces sabré si lo dices en serio. Su voz era tranquila, pero el desafío en su tono era innegable. Era como si, con esas palabras, dejara claro que no creía en la lealtad sin pruebas y que, hasta entonces, él no sería la excepción. Gojo se puso ligeramente tenso. No esperaba una respuesta tan directa, y mucho menos la contundencia de sus palabras. La réplica de Makima no fue solo una respuesta, sino una advertencia, un recordatorio de que no era alguien que cedería sin pruebas de su fiabilidad. Comprendía que algo en su vida le había enseñado a desconfiar de todo el mundo, algo que él no podía cambiar, pero también algo por lo que no la juzgaría. Con una frialdad implacable, Makima se giró hacia la casa, dejando claro que la conversación había terminado. Buenas noches. Gojo-sensei, dijo al final con un dejo de vacilación, pero con una firmeza que le demostró a Gojo que aún le tenía cierto respeto. Gojo permaneció en silencio, observándola desaparecer entre las sombras. Suspiró, rascándose la cabeza mientras contemplaba las estrellas. En su mente, las palabras de Makima resonaban como una advertencia y una punzada de nostalgia, como si ya hubiera vivido algo similar. Espero que no sea lo que me temo. Murmuró para sí mismo, con una melancolía inusual en él. Sabía que algo en su destino compartido los llevaría a tomar decisiones difíciles, y solo podía esperar que, llegado el momento, ella encontrara un motivo para confiar en él. Con ese pensamiento en mente, se volvió a colocar la venda sobre los ojos, ocultando la vulnerabilidad que había mostrado por un instante. Luego, sin hacer ruido, se desvaneció entre las sombras, dejando el lugar en silencio. Comentario 7. Votar queda 1. Capítulo 50. Chapter 51. After Another. Yuta recorría las instalaciones, transitando por los pasillos con una mezcla de nerviosismo y alivio. Llevaba allí unos días y no era tan malo como había pensado.
Había encontrado buenos compañeros, aunque una de ellas, una chica llamada Maki, siempre tenía la mirada perdida, como si recordara algo oscuro. Hasta el momento, todo parecía ir bien, pero Yuta no podía sacudirse una preocupación persistente. Temía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a esa chica, la que le había arrebatado a su mejor amigo. El solo pensarlo le tensaba los hombros. Gojo le había advertido que era imposible evitar cruzarse con ella para siempre. Le aconsejó, como de costumbre, que si sucedía, no mantuviera el contacto visual prolongado ni mostrara debilidad alguna. Su técnica se nutre de eso, había dicho Gojo, sin dar muchos detalles. Pero incluso con esa escasa información, Yuta sintió que debía tomárselo en serio. Cada vez que pensaba en ella, sentía una creciente presión en el pecho. Al cruzar la puerta que daba al patio principal, Yuta se detuvo. Allí, bajo el sol, vio a Rika-chan. Estaba con una mujer a la que Yuta reconoció vagamente. Si recordaba bien, era Yairi Shoko, la profesora de Rika y la médica del colegio. Inconscientemente, una leve sonrisa apareció en su rostro. A pesar de todo, verla bien le trajo cierto alivio. Recordó con dolor aquella horrible imagen de Rika cubierta de sangre cuando eran niños, una imagen que lo atormentaba en sus momentos de debilidad. Verla ahora, sonriente y aparentemente feliz, le brindó una pequeña sensación de consuelo. De repente, Rika echó a correr con una amplia y radiante sonrisa. Siguiendo su trayectoria, Yuta se puso tenso. Allí estaba Makima. Su cabello rojo brillaba bajo la luz, y sus ojos dorados, fríos como el hielo, mostraban una expresión que helaba la sangre. Aquella sonrisa, cargada de sutil malicia, era la misma que había visto una y otra vez en sus pesadillas. A Yuta se le encogió el corazón al ver a Rika alcanzar a Makima y abrazarla como si fueran inseparables. La angustia lo invadió, ¿cómo podía alguien tan cruel tener el cariño de su mejor amiga? Observó cómo Makima acariciaba la cabeza de Rika, pero de repente, sus ojos se encontraron con los de ella, estudiándolo con una intensidad que lo hizo sentir expuesto y vulnerable. Sus miradas se cruzaron y un escalofrío le recorrió la espalda. Sintió un nudo en el estómago, una náusea que le hizo querer huir. Apartó la mirada y, al hacerlo, una leve calma comenzó a regresar. Gojo tenía razón. Había algo en esos ojos que absorbía y absorbía todo a su alrededor. Apretando los puños con fuerza, Yuta se dio la vuelta y se alejó rápidamente, esforzándose por mantener la compostura. Sabía que aún no estaba preparado para afrontar algo así, y no estaba seguro de que alguna vez lo estuviera. Desde el otro lado del patio, Makima observó con curiosidad al chico que se retiraba. ¿No es Yuta?, murmuró, mientras Rika disfrutaba de la atención de su ama. Al oír esto, Rika parpadeó y miró en la misma dirección, notando que el chico se alejaba torpemente. Ah. Sí, llegó hace unos días, respondió. Makima la miró con reproche, ¿y no me lo dijiste? Su tono era frío, y Rika se encogió de inmediato. Lo siento, mi señora. No le di prioridad. Estaba concentrado en mejorar y en usted, así que lo olvidé. Rika tembló, consciente de que cualquier error podría acarrear un castigo. Sin embargo, Makima la observó un instante y luego suspiró con indiferencia. No importa, dijo finalmente con voz impasible. Pero en su mente, Makima analizaba la situación. Así que esa era la razón por la que había sentido su energía tan inquieta. Era muy inexperta cuando separé a Rika de él. Quizás pueda arreglarlo ahora que está aquí. En ese instante, apareció Shoko, uniéndose a ellas. Makima, me alegra verte, saludó Yairi con una amable sonrisa. Yairi-san, igualmente. Agradezco tu ayuda guiando a Rika, respondió Makima con una leve reverencia. Shoko simplemente restó importancia con un gesto. Jaja, para nada. De hecho, su ayuda me fue muy útil. Makima liberó a Rika y, tras una breve despedida, se dirigió hacia donde Yuta había huido. Una vez fuera de la vista de los demás, activó la técnica de proyección de su padre. En segundos, apareció frente a Yuta, quien jadeaba, con una mezcla de miedo y confusión en el rostro. Ha pasado mucho tiempo, Okotsu Yuta, dijo Makima con calma. Yuta se puso tenso y se giró rápidamente, con una expresión de puro pánico al ver aquellos fríos ojos dorados, acompañados de una sonrisa que parecía a la vez irónica y amenazante. Tú aléjate, tartamudeó, retrocediendo y tropezando, cayendo al suelo. Makima dio un paso al frente, observándolo con diversión. ¿Así saludas a un viejo amigo? Su
Voz tenía un tono sádico, y una sonrisa se dibujó en su rostro al notar el miedo que emanaba de él. Este chico es tan patético, pensó Makima. A pesar de la abrumadora energía maldita que percibía en él, era incapaz de usarla correctamente, debido a un error que ella misma había cometido en el pasado. Cuando rompió el vínculo maldito con Rika, fragmentó la fuente de energía de Yuta, dejándolo con una reserva incontrolable que no podía condensar para su uso ni almacenar eficientemente. En resumen, era prácticamente inútil. Sin apartar la vista de él, Makima extendió una mano. Levántate, ordenó. Yuta, aún paralizado por el pánico, no pudo resistirse. Recordaba perfectamente la vez que había caído bajo el control de Makima. Ella disfrutaba viéndolo tan aterrorizado, y con una sonrisa cruel, extendió la mano, de la que comenzaron a emerger pequeñas cadenas grises y doradas que se enroscaron lentamente alrededor del cuerpo de Yuta. Esta vez, erradicaré el problema, murmuró. Si lo hago, el potencial de Rika aumentará o tal vez mueras. Ambas posibilidades me complacen, así que justo antes de que las cadenas alcanzaran a Yuta, una voz interrumpió la escena. Okotsu, veo que ya te llevas bien con Makima. Gojo apareció detrás de Makima, a unos pasos de distancia, manteniendo su habitual expresión despreocupada, como si no se hubiera percatado de nada. Al oír su voz, Makima hizo desaparecer las cadenas de inmediato y se giró para mirarlo con un ligero gesto de irritación. Gojo le sonrió, imperturbable, mientras ella simplemente suspiró, molesta. Eres tan molesto, murmuró Makima, pasando a su lado sin siquiera mirarlo. Gojo solo sonrió mientras la veía marcharse. Cuando por fin desapareció, se volvió hacia Yuta, que temblaba, aún en estado de shock. Bueno, al menos ya se conocen, comentó Gojo con ligereza. Yuta no pudo responder. El terror había sido demasiado, y antes de que pudiera reaccionar, se desplomó inconsciente frente a Gojo. Supongo que ahora tendré que vigilarla para que no lo mate, suspiró Gojo, rascándose la cabeza con resignación. Cuando Makima se separó de ellos y entró en el edificio, vio a Megumi sentado en un rincón, mirando su teléfono. La escena le pareció curiosa. Bueno, aparecen uno tras otro. Pensó para sí misma, sin prisa. Lentamente, se acercó a él. Cuando estuvo cerca, lo saludó suavemente. Hola de nuevo, Fushiguro. Megumi se sobresaltó al oír su voz. Al levantar la vista, la vio justo frente a él, inclinada ligeramente hacia él. La repentina cercanía lo puso nervioso. Sus ojos se detuvieron inevitablemente en los círculos concéntricos de Makima, pero apartó la mirada rápidamente, sintiendo un ligero mareo. Hola a ti también, dijo con cierta vacilación. Makima se irguió, sonriendo de forma casi enigmática. Qué lástima que no vinieras conmigo el fin de semana, dijo con naturalidad, como si le doliera no haber pasado tiempo con él. Estoy segura de que mi hermano y tú os llevaríais bien. Megumi vaciló un instante, sin saber cómo responder. Si tú lo dices, replicó él, sin muchas ganas de profundizar en el tema. Makima, sin perder la compostura, se sentó a su lado. La cercanía era innegable, pero lo dijo todo con una suave sonrisa. ¿Y bien qué te trae de vuelta por aquí? Megumi guardó el teléfono y suspiró, respondiendo de forma más directa: nada, Gojo solo me trajo aquí para preparar todo para cuando me mude. Makima asintió lentamente, pensativa. Necesito saber más sobre su vida, pensó, como si evaluara cada palabra que Megumi decía. Entonces, decidió continuar con una pregunta más personal. ¿No dijiste que tenías una hermana? ¿Vive con alguien o Gojo también la cuida? Megumi bajó la mirada, incómodo. Mencionar a su hermana siempre le traía malos recuerdos, y no estaba seguro de sentirse cómodo hablando de ella con Makima. Ella está en el hospital, murmuró, casi en un susurro. Bingo. Pensó Makima con una leve sonrisa. Ah, ya veo, dijo, como si todo encajara. ¿Puedo preguntar por qué? Megumi vaciló. Había algo en Makima que le hacía sentir que no podía ocultar la verdad. Bueno, es una hechicera y experimentada, tal vez lo entienda, pensó. Finalmente, se decidió. Ella está maldita, dijo, rascándose la nuca con torpeza. Un día fue a hacer una prueba de valor o algo así bajo un puente. Perdió el conocimiento allí, y ahora tiene una marca en la frente. Realmente no sé qué pasó. Makima lo miró fijamente, analizándolo con la mirada. Su rostro reflejaba un interés sereno, pero su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Alguien sabe cómo? Preguntó con calma, sin apartar la mirada.
Megumi se pasó una mano por la nuca, nerviosa. No estoy segura. Nadie sabe con exactitud qué pasó allí. Solo que desde ese día no ha despertado. Makima permaneció en silencio un instante, asimilando la información. No era común que alguien estuviera marcado por una maldición de esa manera. Interesante, pensó, evaluando la posibilidad de obtener más respuestas de las que esperaba inicialmente. Sin apartar la mirada de él, Makima se llevó un dedo al labio inferior y lo presionó suavemente contra el superior. Su expresión se tornó pensativa y calculadora. ¿Te importaría si la viera?, preguntó finalmente, con una leve sonrisa que denotaba intención. Megumi parpadeó, confundida por la propuesta. Murmuró él, sin comprender del todo lo que ella quería decir. Makima, con su sonrisa intacta, respondió: tal vez yo pueda ver algo que nadie más puede. ¿Quién sabe? La propuesta dejó a Megumi en un incómodo silencio. ¿Debía confiar en ella y dejarla ver a su hermana? No estaba seguro de lo que Makima realmente quería, pero la idea de que alguien pudiera ver algo que ni siquiera Gojo podía lo hacía dudar. ¿Hasta dónde estará dispuesta a llegar?, pensó, atrapado entre la duda y la curiosidad.